Estamos terminando febrero y por lo general los proyectos siempre arrancan en marzo. Por lo general siempre tratamos de esperar a marzo porque decimos enero pues todo el mundo está sin dinero. Febrero siempre para nosotros, más aquí en Barranquilla, es un mes complicado económicamente hablando, ¿sí? Donde sabemos en qué se gasta la mayoría de personas el dinero. A mí me pareció muy curioso cuando estuve la primera semana del año, estuve en Bucaramanga y vimos los lugares donde vendían los libros llenos y era el día 4 de enero y uno veía las filas impresionantes y enseguida nos miramos con mi esposa y decimos, allá después de carnavales, cuando vaya apareciendo dinero después de carnavales. Entonces, nuestra economía empieza a jalar fuertemente a partir de marzo, por el medio en que nos movemos. Yo sé que muchos están con el nudo en la garganta, muchos están con prácticamente como si fueran un vehículo y tuvieran ya la agujita en el bombillo prendido de esa que uno dice, échame, que ya se acabó la gasolina. Muchos le está acabando ya el dinero, no alcanza, Señor, ¿qué hago? Tú me prometiste un año de bendición, tú dijiste que era un año de comenzar de nuevo, de nuevos comienzos, pero todavía a estas alturas, en lugar de comenzar, parece que hubiera retrocedido. Avancé en el año pasado y me siento como en retroceso. Eso en lo económico. Pasamos a cualquiera de los ámbitos. Muchos dirán, pastor, es que familiarmente retrocedí. Pastor, es que si usted viera emocionalmente estoy que grito, estoy desesperado, estoy angustiado. Otro me dirá, pastor, pero es que realmente con todo lo que me ha pasado, un dolor por acá, un examen por allá, la verdad es que estoy bastante temeroso, bastante triste por lo que me dice el médico. Todos de alguna manera u otra tenemos un nudo en la garganta que quisiéramos gritar, que quisiéramos de pronto golpear algo. Y de alguna manera cuando hay personas que reaccionan de pronto violentamente como por sacar la ira que llevan dentro. Muchos ya golpearon la puerta, la pared, ya muchos le metieron el grito a alguien. ¿Sí? Esa es la situación de desespero, una situación en donde quisiéramos tener a alguien que nos consolara, quisiéramos tener a alguien que no estuviera ahí para que nos entendiera. ¿A cuántos le pasa que quisieran tener a alguien ahí que verdaderamente los entendiera? ¿Cierto? Que verdaderamente poder decirle las cosas. Todos somos tan diferentes. Resulta que muchas veces el uno no se comprende con el otro. Mira, ni las parejas se comprenden. Cada uno va a su ritmo, cada uno piensa diferente. Y quisiéramos a alguien que nos comprendiera. Yo quiero, con esta introducción, que usted vaya pensando, si usted hoy, casi finalizando febrero, es de los que dice, yo necesito a alguien que esté ahí, que sea mi apoyo, que sea mi consuelo, que sea mi paño de lágrimas, pero a la vez sea el que me empuje a seguir adelante. ¿Alguien lo necesita? ¿Alguien necesita a una persona así? Bueno, más de uno aquí tiene un nudo en la garganta. Más de uno aquí tiene un peso en su espalda que no sabe cómo hacer, que no sabe qué decisión tomar. Hay más de uno aquí angustiado, triste, desmotivado. Hay más de uno aquí queriendo tirar hasta la toalla. Hay más de uno aquí queriendo salir corriendo, desesperado. A esas personas, Dios trae este mensaje y les dice, en Lucas capítulo 11, quiero contarte qué dice Lucas 11, no lo vamos a leer. En Lucas 11 aparece el Señor Jesús en escena y a Jesús le preguntan que le hacen una pregunta y dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan
el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Y le preguntaron eso a Jesús y Jesús inmediatamente le dice, bueno, cuando oren, oren así, órenle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase ¿qué? Hágase ¿qué? La voluntad de Él, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Líbranos del mal. Amén. Y sigue Jesús diciéndole a los discípulos, porque el que llama, se le abre. Porque el que busca, encuentra. Porque la persona que toca, se le va a abrir la puerta. Si una persona mala, le dice Jesús a los discípulos, un hijo le pide un pan, ¿le va a dar una serpiente? No. Si una persona mala a un hijo le pide un pan, ¿será que le va a dar un escorpión? No. ¿Cuánto más mi Padre Celestial le daría a ustedes lo que les pidiera? Pero llamen, busquen, toquen, les decía el Señor Jesús. A la pregunta, enséñanos a orar. Porque si una persona tuviera hambre, porque llegaron una visita y no tiene que darles en la casa y sale a medianoche a pedirle a su amigo que le dé de comer, este amigo le va a decir a medianoche, ya tranqué, ya tengo hasta la tranca puesta. ¿Cómo voy a abrirte a esta hora? Le diría por la ventana. Vente mañana. Pero el amigo sigue insistiendo. Hasta que por ser inoportuno, dice que saldría de la casa y le diría, mira, aquí está, llévate estas arepas, llévate estos panes, llévate este jugo, pero arranca. Y la persona se iría por lo que vino. ¿Por qué no piden al Padre el Espíritu Santo y Él se los daría? Ahí termina el capítulo 11, les conté todo el capítulo 11. Y la pregunta era sencilla, enséñanos a orar. ¿Por qué el discípulo le decía a Jesús, enséñanos a orar? Porque ellos veían que Juan, cuando los discípulos estaban angustiados, le dice, ustedes tienen que orar. Hoy estamos angustiados, estamos tristes, estamos vueltos nada, estamos estresados, estamos sintiéndonos miserables. Entonces Dios nos dice, oren. Pero muchas veces en la oración ni siquiera sabemos qué decir. Pero Él termina esa enseñanza de la oración diciendo, si le pidieran al Padre el Espíritu Santo, Él se los daría. Porque realmente, ¿qué es lo importante? ¿Usted se acuerda que Salomón pidió sabiduría? Dios lo llenó de riqueza. Muchas veces nosotros pedimos simplemente lo que necesitamos. Pero Jesús nos estaba enseñando ahí que era más importante pedir el Espíritu Santo. Porque si pedimos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Él nos llevaría ¿a qué? A una estabilidad emocional. Él nos llevaría ¿a qué? Él nos llevaría a una sanidad física. Él nos llevaría ¿a qué? Tal vez a sentirnos bien en medio del problema. Por eso Jesús dice, pídanle el Espíritu Santo y mi Padre se los daría. Ahora quiero leer Juan capítulo 14. Jesús dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Eso se lo dice a los discípulos. Todo esto se lo digo ahora que estoy con ustedes. Todavía estaba vivo. Dios hecho hombre, está en la tierra, está compartiendo con los discípulos. Les dice que les va a enseñar esto porque todavía está con ellos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Vamos a volver a leer ese fragmento. Dice que les enseñará todas las cosas. Diga conmigo, el Consolador, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Uno se pregunta por qué a mí se me olvida
la Biblia. Hay gente que sale de aquí y se le olvida completamente hasta más o menos la idea del mensaje. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo nos va a recordar, primero nos va a llevar a la verdad. Porque cuando nosotros venimos a una iglesia cristiana, lo primero que empezamos a ver, esto está raro. Yo creo que es así. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva al convencimiento, a la verdad de las cosas, al saber si esta palabra es realidad o no. Además de eso, dice que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar. ¿Cuándo necesitamos realmente recordar la palabra que nos dieron el domingo, que nos dieron el domingo pasado, el antepasado? Sencillamente necesitamos recordarla, es en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, a ver qué hago. Es ahí donde el Espíritu Santo trae a mi mente cada una de las palabras que me han marcado, que me han confrontado, para saber qué hacer. Entonces, vamos a resumir esto que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué nombre le da Jesús al Espíritu Santo en este pasaje? ¿Quién me contesta? Consolador. Diga conmigo, Consolador. Entonces él habla de el Espíritu Santo como el Consolador. Si vamos al diccionario, a cualquiera, yo busqué enseguida en Google y puse Consolador. Dice que Consolador es el que consuela. Es la persona que consuela. Diga conmigo, el que consuela. ¿Cuánto necesitan a alguien que lo consuele en este momento? ¿Cierto? Una persona que lo entienda. Una persona que lo comprenda. Entonces dice que Consolador es el que consuela. Pero ¿qué es consuelo para entender? Ahí mismo puse consuelo. Dice que consuelo es descanso y alivio de la pena. Diga conmigo, descanso y alivio de la pena que estás viviendo. Una pena amorosa, una pena emocional, una pena por algo que sucedió, te humillaron, te gritaron, te abandonaron. Diga conmigo, descanso y alivio. ¿Alguien necesita descanso y alivio? Dice que descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige. Entonces podemos tener penas, podemos tener molestias, podemos estar fatigados porque muchas veces no es ni una molestia ni una pena, sino ya estamos hastiados de lo mismo siempre. ¿Cuántos llegan al límite que dicen ya realmente estoy cansado de lo mismo? Ya eso estás fatigado, ¿sí? Produces un cansancio, una fatiga, ¿sí? del diario vivir. Entonces dice que consuelo es el descanso que vamos a sentir, el alivio que vamos a sentir. ¿Por qué motivo? Por esa pena, por esa molestia, esa fatiga que me aflige, me oprime el ánimo. Es que estoy como triste hoy, ese es el ánimo. Es que estoy como deprimido hoy, ese es el ánimo. Oye, ¿por qué esa cara? Cámbiala y sonríes todo falso. Porque el ánimo no te da para más, ¿cierto? Recibiste una humillación, recibiste un insulto, recibiste una noticia. Entonces necesitas consuelo para cambiar el ánimo. ¿Alguien aquí está entendiendo que el problema suyo es de ánimo? Porque como la vida en esta tierra es tan difícil, en esta tierra tiene que todo funcionar bien. Es decir, imagínate, tener dinero, tener estabilidad emocional, tener estabilidad laboral, tener estabilidad familiar, tener estabilidad de la salud, ¿sí? Y muchas otras cosas que necesitamos. Y nos encontramos que la mayoría de ellas no funcionan bien. ¿A cuánto le gustaría que todo funcionara bien? Pero Dios nos dice, oren para que todo funcione bien. Él dice, oren para que mi Padre les envíe el Espíritu Santo, ¿el qué? El Consolador. ¿Por qué? Porque necesitas el consuelo. Estás fatigado, estás angustiado, estás triste y necesitas un consuelo. Alguien que te lleve a que tú sientas alivio. Diga conmigo, alivio. ¿Sí?
de lo que me oprime, de lo que me aflige y de lo que cambia mi ánimo. Alguien que diga conmigo, necesito que me consuele. Entonces vemos que la actividad del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que muchas veces es rechazado por las iglesias, que muchas veces es catalogado como el tercero, porque el concepto más raro que hay fuera de la Biblia, porque no es bíblico, es que el Espíritu Santo es la tercera persona. Eso no lo dice la Biblia, porque es que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, ¿sí? No es más importante el Padre, no es más importante el Hijo, no es más importante el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. No tenemos tres dioses, es un Dios que se manifiesta en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Alguien me decía, pastor, pero ¿cómo así? ¿Son tres? No, pero ¿qué se confunde uno? Lo que Dios trata de mostrar es que Él es tan poderoso, que Él al mismo tiempo se puede manifestar como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Amén. Dios es omnipresente, está en todas partes, es todopoderoso, Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo, absolutamente, hasta los pensamientos más íntimos lo sabe, pero no va a hacer nada hasta que tú busques que Él te consuele. Alguien tiene que hoy decirle al Señor, a papá Dios, decirle, papito, necesito el Espíritu Santo, porque estoy afligido, tengo una pena, estoy que mejor dicho, Señor, no aguanto más. Y el que esté así, dígale, papito, necesito al Consolador. Además de eso, ¿qué decía Jesús acerca del Espíritu Santo? Que es el que enseña. Diga conmigo, el que enseña. ¿Por qué? Porque dice que Él me enseña y me lleva a toda verdad. Hay gente que empieza a pelear por lo que dice la palabra. Pues es que no me parece. A ti, la Biblia no dice que te tiene que parecer. La Biblia no te dice que tú tienes que estar de acuerdo, ¿sí? La Biblia lo que te dice es que tienes que obedecer. Pero pastor, ¿cómo obedezco a alguien algo que no estoy de acuerdo? Pues para eso me voy al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me convence. Él es la persona que me enseña. Él es la persona que me ayuda a entender la palabra. Porque la Biblia no se entiende con la razón, se entiende a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted quiera que verdaderamente la palabra, hay gente que viene aquí y sale totalmente edificado. Hay gente que se me acercó el domingo y me decía, pastor, el jueves anterior fue impresionante, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo se derramó y usted no estaba, ¿sí? Usted estaba a través de una pantalla y el Espíritu Santo se derramó. Yo le decía, para que se den cuenta que no es la persona, sino es Dios mismo, ¿sí? Que es el Espíritu Santo que nos visita, que es Dios quien nos visita y se derrama. Entonces, yo quiero que entiendas algo. Empezamos a pensar, esa enseñanza del Espíritu Santo es como difícil de entender. Pero ¿por qué más bien no haces caso a Jesús, que dijo, pídanle a Papito Dios, pídanle al Padre, ¿sí?, el Espíritu Santo, porque Él les va a enseñar? En ese momento a ti te abre el entendimiento. Y cuando se está predicando, tú vas cogiendo como si el mismo Espíritu te estuviera por dentro, porque Él está dentro de nosotros, empieza a convencerte. Aquí no es un asunto de convencerte teológicamente. No es un asunto de coger la Biblia y nadie se convence por el raciocinio. Nadie se convence. Mira, tú puedes abrir la Biblia y mostrarle a alguien, mira esto. Y si la persona, el Espíritu Santo no está en él, si la persona tal vez tiene el Espíritu Santo, pero no deja que el Espíritu Santo le enseñe, no va a pasar absolutamente nada, porque el principio de Dios del libre albedrío no lo puede violar. Él te creó con libre albedrío, por eso le estaba enseñando, oye, lo más importante es que pidan el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces van a poder recibir consuelo. ¿Cuántos necesitan consuelo? Van a poder ser enseñados por Él. Y también me dice que Él es el que me va a recordar. Porque ¿quién sería una máquina para aprenderse todas las prédicas de memoria? Nadie. Tendrías que escucharla tantas veces, repetirlas, ¿eh?
Pero Dios no te está diciendo, no, es que tienes que coger la misma prédica y escucharla 100 veces. Te está diciendo, hay alguien que te puede recordar. ¿Aló? Y mucha gente empieza a pelear porque dice, ay, pero yo cómo le voy a hablar a alguien de Dios si yo, mejor dicho, yo no me acuerdo de nada. ¿Sí? ¿Cómo me voy a acordar yo de esa cita bíblica? Yo te invito a que usted esté decidido a hablarle a alguien. ¿Sí? Y además de eso entienda que el Espíritu Santo es el que recuerda y usted va a empezar a aparecer alguien que supiera de la Biblia. ¿Sí? Va a aparecer alguien con autoridad. ¿Sí? Que abre su boca y empieza tin, tin, y usted va a estar más sorprendido que el que está recibiendo la palabra. Usted dice, ¿yo cómo dije todo eso? Porque Él es el que recuerda. Diga conmigo, Él me recuerda la palabra. ¿Mm? Entonces, ¿cómo poder recordarme algo si yo no estoy con Él? ¿Cómo podrá Él enseñarme si yo no estoy con Él? ¿Alguien me está entendiendo? Si usted va al colegio, el profesor le enseña porque usted está ahí. No le puede enseñar si usted no está. ¿Aló? Si usted tiene una persona que lo consuela, la persona tiene que estar ahí, llámese físicamente o por teléfono, pero tiene que estar ahí. ¿Aló? Y usted permitir que esa persona esté ahí. Porque si alguien lo llama a usted, y usted sabe que esa persona le puede levantar el ánimo, pero usted sencillamente dice, yo no quiero escuchar a nadie, está en ¡ping! No, usted no va a recibir consuelo. Entonces Jesús mismo nos dice, mira, en otra parte dice, les conviene que yo me vaya. Y los discípulos dicen, mira, ¿sabes qué le había dicho Pedro unos minutos antes? Señor, ¿cómo te vas a entregar? ¿Nos vas a dejar solos, huérfanos y abandonados? Jesús viene y coge a Pedro delante de los discípulos y dice, fuera de aquí, Satanás. Porque mi propósito es morir en la cruz del Calvario. Yo no me voy a quedar con ustedes simplemente para poder alcahuetearte. Entonces, aquí está claro que Jesús ya les había enseñado a ellos, mira, les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador, el Espíritu Santo. A diferencia mía, le decía Jesús, si yo estoy hablando contigo, no voy a estar hablando con Juan. Pero a diferencia del Espíritu Santo, si usted lo busca, y yo lo busco al mismo tiempo, y Ana lo busca al mismo tiempo, y por allá en la China lo están buscando al mismo tiempo, y por allá en Estados Unidos lo están buscando al mismo tiempo, Dios tiene la facultad, como es omnipresente, a cada uno darle su consuelo. Amén. Entonces, vamos a resumir. El Espíritu Santo puede consolarnos, puede enseñarnos, llevarnos a esa verdad, o puede recordarnos lo que ya aprendimos. Diga conmigo, recordarnos lo que ya aprendimos. Ojo a esa parte. Dice que Él recuerda. ¿Aló? Una cosa es recordar, pero pastor, es que a mí me da flojera escuchar una prédica, a mí me da flojera leer la Biblia. Entonces, ¿qué te va a recordar? Yo te pregunto, ¿de qué te va a recordar? ¿Aló? Él no dice que en el momento de aflicción te va a predicar aquí y te va a decir, mira lo que pasa. Dice que te va a recordar. Amén. Entonces, la pregunta sería, ¿qué te va a recordar? Amén. Por eso cada prédica es diferente. Hay cosas que tú necesitas hoy, hay cosas que tú necesitas mañana. Entonces encontramos a un Espíritu Santo con 3 funciones, tiene muchas más, después las daremos, con 3 funciones muy definidas. Hoy quiero centrarme en este momentico, en la función de consolador. El que sabe que estoy afligido, el que sabe que tengo un nudo en la garganta, que estoy que grito, que me desespero, que me salgo de mis casillas, que no aguanto más, que no sé qué hacer en lo económico, o no sé qué hacer con mi salud, o no sé qué hacer con mi pareja, o no sé qué hacer con mis hijos, o no sé qué hacer en este momento, no sé qué hacer con esto o con aquello. Necesitamos un consolador.